Muy buenas y bienvenidos nuevamente al curso de estadística. Yo soy nuevamente su docente Juan Diego Tejeda y el día de hoy vamos a ver lo que son los gráficos y las tablas. Entonces, vamos a empezar con las tablas de frecuencia. Entonces, ¿qué son las tablas de frecuencia? Son herramientas que agrupan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y en las frecuencias, o sea, las veces en que ocurren. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda a presentar de manera mucho más resumida los datos que hemos recogido en un estudio. Por ejemplo, si le pregunto a los estudiantes cuál es su equipo favorito, en vez de presentar las respuestas de todos los estudiantes, yo podría presentar una tabla con el resumen de todo. Por ejemplo, si sabemos que los equipos de Cali son Cali y América, nosotros esperaríamos de que mucha gente diga Cali y América. Entonces yo colocaría estos dos equipos y simplemente en vez de decir Juan dijo Cali, Pedrito dijo Cali, Álvaro dijo América, yo colocaría los que dijeron Cali son tantos, los que dijeron América son tantos. Entonces, de esta forma podemos organizar los datos de una manera mucho más condensada, mucho más fácil de procesar, de leer, que con esto podemos hacer luego diferentes procesamientos de los datos o nos ayuda a ver todo de manera mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo se dividen las tablas de frecuencia? Usualmente las tablas de frecuencia se dividen entre datos agrupados y no agrupados. Una tabla de datos no agrupados se vería como esta que tenemos en pantalla, que indica rápidamente cómo se distribuyen los datos obtenidos en un estudio estadístico. Entonces, si yo les pregunto por el género a las personas por la calle, colocando hombre y mujer, entonces estas personas me pueden dar una respuesta. En este caso, hombres serían 636 y mujeres serían 881 para un total de 517. Eso significa que estos fueron los que, pues, las mujeres que contestaron la encuesta y estos fueron los hombres que contestaron la encuesta. Entonces, al sumar estos dos valores voy a tener el total de datos. Entonces, eso sería la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia acumulada lo que va haciendo es sumando estos datos cuando finalmente llegamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente sería una forma porcentual de estos datos. Entonces, de esta forma lo podemos representar. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos datos que no son tan sencillos de catalogar como por decir hombre o mujer? ¿Qué pasa cuando preguntamos por edades, por estaturas, por nivel de ingresos? Ese tipo de variables que son continuas, los cuales pueden ser un intervalo, lo que nos podría ayudar ahí. No es tan fácil, digamos, parametrizarlo con un solo valor. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros utilizaríamos la tabla de datos agrupados. Cuando tenemos un número muy grande de datos, la idea sería agrupar estos en intervalos para no tener que realizar tablas muy largas con muchos datos diferentes. Por ejemplo, si yo le estoy preguntando a las personas por su altura, ¿cuántas personas van a medir exactamente 1,65 m? Muy pocas, ¿verdad? En cambio, si yo manejo un rango diciendo a las personas que miden entre 1,60 y 1,70, pues van a haber muchas más personas que quedan en esta categoría. Entonces, eso es lo que yo haría cuando trabajo este tipo de datos, que son mucho más grandes. Entonces, lo que se puede hacer es manejar estos intervalos y para ellos manejar ese tipo de frecuencias. Entonces, repasemos, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Si yo le pregunto a las personas cuántos libros se han leído al año y pues varias personas me contestan solamente 2 libros. Entonces, en este caso, la frecuencia absoluta sería cuántas personas contestaron esa respuesta. En este caso, 2 libros. No tiene que ver nada con el 2 libros. Solamente sería el nombre que se le está colocando. Porque, por ejemplo, las personas me pueden decir, no, yo leo 2 libros al año, pero esa encuesta se la hice a 1.000 personas, de las cuales 100 me dijeron eso. Entonces, ahí, para los que leen 2 libros al año, la frecuencia absoluta serían 100, en este caso. No confundir cuando las preguntas tienen que ver con números. Eso es un error muy común que nos puede generar bastantes problemas. Entonces, aquí se lee que la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos que se representa por n. Entonces, si yo le hice la encuesta de cuántos libros se lee al año a 1.000 personas, al yo sumar las frecuencias absolutas, yo esperaría que mi respuesta de 1.000. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, como les decía, esta frecuencia va sumando las frecuencias absolutas, como dice su nombre, de todos los valores desde ahí, desde donde estemos partiendo hacia atrás.
Entonces, por ejemplo, si yo lo organizo por número de hijos, que es una variable de tipo ordinal, en este caso, de tipo ordinal o incluso puede ser como cualitativa discreta, cuantitativa discreta, disculpen ustedes. Entonces, en este caso, ¿cómo lo podríamos manejar? Pues, si yo contaría a la gente que tienen 0 hijos y cuando llegue a la parte que tienen un hijo, pues sumaría los que tienen un hijo más los que tienen 0 hijos, como se puede mostrar aquí. Entonces, lo que va haciendo esta variable es acumulando. Lo podemos ver mejor en este ejemplo, donde en los hombres, cuando, como es la primera variable, es la misma acumulada. Pero cuando ya sigue la segunda, lo que hace es sumar estos dos valores y me da el tercero. En la otra tabla también lo podemos ver. Por ejemplo, en la primera la frecuencia absoluta es de 1, pero en la segunda la frecuencia absoluta es de 2. Por ende, 1 más 2 me da 3. Acá lo coloco. En la tercera, la frecuencia absoluta es de 3. Entonces, sumo la frecuencia absoluta como la anterior, que es 3, más 3 me da 6. Y aquí está la respuesta. De esta forma puedo ir viendo cómo se van distribuyendo estos datos. Ahora, una de las más importantes va a ser la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una proporción de veces de cada cuánto se repite esto. Entonces lo que yo haría aquí es, en vez de representar mis datos de manera nominal, o sea, de manera de cuántas veces se repite, lo que yo haría es simplemente presentarlo de manera porcentual, donde es qué tanto se ocupa esta frecuencia respecto al total. Entonces, de esta forma lo puedo ver. Obviamente, la suma de estas frecuencias me debería dar 100% o 1. Entonces, ya sabemos que todos estos valores serían valores de 0 a 1, ya que son valores de porcentaje o de decimales, como lo podemos ver aquí. Por ejemplo, la frecuencia relativa aquí la representan como números decimales. Por ejemplo, si tenemos 24 datos y la frecuencia absoluta del primero es 1, vemos que la frecuencia relativa es del 0,4. Claramente, al yo dividir 1 entre 24 me va a dar 0,04. Entonces ese sería el valor. Al sumar yo todos estos valores me va a dar 1 o 100%. Por ejemplo, en esta tabla está representado en 100%. Bueno, ahora pasaremos a la parte de gráficas. ¿Cómo presentar mejor los datos? ¿Y por qué es tan importante las gráficas? Estas nos ayudan a ver de manera sencilla algún aspecto que queremos resaltar en nuestro estudio o en nuestros datos. Claramente van a haber algunas gráficas que solamente podemos utilizar en ciertos casos, pero o que sea más favorable utilizarlos en algunos casos, pero vamos a ver las gráficas más comunes y las más versátiles, o sea, las que se pueden utilizar en la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué graficar? Nos permite presentar los datos de manera sencilla y a su vez resaltar los hallazgos o aspectos importantes del estudio en cuestión. Eso significa que si, por ejemplo, nosotros queremos mostrar que algunos datos son muy dispersos o queremos comparar dos estudios, la mejor manera será de manera gráfica. Entonces, primero tenemos el gráfico de barras, el más conocido. Es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Entonces, como pueden ver, acá los gráficos de barras se hacen con la frecuencia absoluta. Por lo general lo utilizamos para variables cualitativas o discretas, donde yo pueda contar fácilmente cuánto se da en un solo sitio. Entonces, como que podemos ver, entre más grande la barra significa que hay mayor frecuencia ahí, entre más pequeña pues significa lo contrario. Entonces de esta manera podemos ver en dónde se concentran la mayoría de los datos. Por ejemplo, en esta gráfica nosotros podríamos decir que están alrededor del cero, ya que miren que en el 3 y en el -3 hay muy poca frecuencia, incluso aquí hay un salto. Sin embargo, en el cero vemos que hay una frecuencia bastante alta, del orden de los 25, más de los 25. Ahora, está la pirámide poblacional. Como pueden ver, es un diagrama de barras, pero doble, donde queremos comparar dos tipos de variables, por lo general hombres y mujeres, cuando se habla de poblaciones. Entonces, en este caso podemos ver cómo se distribuyen las poblaciones según alguna otra variable. Por lo general, se busca utilizar la variable de edades para poder comparar diferentes cosas. Entonces, de esta manera podemos ver en dónde están concentrados los mayores grupos de edad. Por ejemplo, en España, en este caso, en este estudio que podemos ver, serían las personas que están entre los 30 y los 40 años, ya que aquí está muy alto. ¿Esto qué significa? Que tenemos muchos adultos de esa edad, a diferencia de adultos mayores como lo podemos ver aquí, o de a niños que lo podemos ver acá. Ahora, tenemos el gráfico de líneas.
Como podemos ver, indica posiciones en un plano cartesiano muy parecido a sus contrapartes, los gráficos de barras y la pirámide poblacional, pero la idea de esto es representar cómo se han dado los datos en una línea de tiempo. Si alguna vez han visto cómo se comporta el dólar o si han visto cómo se comportan las acciones, usualmente estas se representan en gráficos de líneas. Pues de esta manera puedo ver contra el tiempo cómo se van proyectando. Esta tiene dos grandes aplicaciones. La primera ya la acabo de mencionar y la segunda es en la parte de producción cuando hablamos de gráficos de control. De esta forma podemos ver cómo se han ido comportando los diferentes productos que van saliendo de una línea de producción. Aquí podemos ver si en algún momento se generó algún problema, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos el diagrama circular. El diagrama circular es una representación circular de las frecuencias relativas. De esta forma podemos representar en un círculo qué tanto porcentaje se da a alguna variable u otra. Entonces, en este caso, tenemos los viajeros hospedados en hoteles españoles por categoría de establecimiento. Entonces, aquí pone de 1 estrella a 5 estrellas. Podemos comparar entre los hoteles cuáles son los que más se utilizan. Y como podemos ver, los de 3 y 4 estrellas representan casi el 80%, no, de hecho representan el 81% de los hoteles utilizados. ¿Eso qué significa? Que por lo general la gran mayoría están entre los hoteles de 3 y 4 estrellas. Entonces de esta manera podemos presentar rápidamente cuáles son las variables predominantes en un estudio estadístico. Una de las desventajas que tiene este gráfico es que es bastante simple. De hecho, es su gran ventaja y su gran desventaja. Entonces, este solamente nos servirá para representar rápidamente algunos estudios sencillos. Sin embargo, cuando queramos hablar un poco más de los datos, se queda corto. A diferencia del diagrama de caja. El diagrama de caja es uno de mis favoritos y de hecho es bastante completo, ya que es una representación gráfica de cómo se presentan los datos. No solamente me muestra qué tan dispersos están los datos, sino que además de eso me muestra cómo se representan entre ellos. Entonces, no solamente me da, digamos, un índice de dispersión rápido, sino que además de eso puede ser bastante detallado. Entonces, en esta representación gráfica lo que hacemos es dividir los datos en cuartiles, o sea, básicamente los dividimos en cuatro, como dice su nombre, y vamos comparando cómo está la cuestión. Entonces, como pueden ver, en esta caja van a estar desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. Estos son el 50% de los datos y estos datos me representan la mitad de ellos. Entonces, cuando tenemos una caja muy pequeña, eso significa que el 50% de los datos está muy junto entre sí. Cuando por otro lado tenemos una caja muy grande, implica que sus datos están muy dispersos entre sí, ese 50%. Ahora, ¿qué nos representan los bigotes? Nos representarán los últimos cuartiles, que serán el mínimo y el máximo de mi estudio. Y el punto o la línea de la mitad, a veces se representa con línea con punto, es la mediana. Entonces nos dirá la mitad de los datos justo donde está. Ahora, este es muy poderoso, sobre todo cuando utilizamos varias cajas, ya que nos ayuda a ver de manera muy rápida y visual dos sistemas, cómo se comportan y cómo varían entre sí. Y con esto daremos por terminado la sesión del día de hoy. Tenemos estos diagramas, la idea es que ustedes complementen su literatura con el link que les dejé en la otra sección, la cual es muy parecida a esta. De hecho, se van a encontrar algunos de los gráficos que vimos aquí. Y la idea es que se complementen con eso. Después de ello, mi recomendación es que repasen lo de principios de estadística, lo de la primera sección, pues el quiz va a tomar puntos tanto de esta presentación como de la anterior. Sin más que decir, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.